¿Puede un cristiano perder su salvación? La salvación es un regalo que se recibe por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez que alguien acepta y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, obtiene este maravilloso obsequio que es la salvación. Existen muchos debates que giran en torno a la pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? Con relación a este tema, muchos afirman que la salvación ha sido dada por Dios y que ella constituye la vida eterna, por lo que la misma no está condicionada a un límite de tiempo sino que es permanente para quienes la reciben. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Otros se basan en Hebreos 10 y 14, donde dice que el sacrificio de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, considerando que si alguien renuncia al deseo de ser santificado y apostata la fe, como resultado perderá su salvación. Es decir, que para poder conservar el regalo de la salvación es necesario mantenerse viviendo en santidad. Partiendo de estos dos puntos de vista se puede deducir que en primer lugar, nadie puede ganarse la salvación porque ella es otorgada por Dios y no tiene costo alguno. Lo único que se debe hacer para adquirirla es creer y confesar a Cristo como Señor y Salvador, y en segundo lugar, la salvación está ahí para quienes se arrepienten y deciden vivir de acuerdo a los estatutos y decretos del Señor. Debido a que existen muchas opiniones distintas acerca de este tema, la pregunta de si se pierde o no la salvación queda al criterio personal de cada persona. Sin embargo, es necesario que entendamos que hemos recibido el mejor regalo, el cual es la garantía de una vida eterna al lado de nuestro Salvador, por lo cual es importante cuidar de ese precioso obsequio que Dios nos ha otorgado, procurando en todo momento honrar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11-14. Vamos a estudiar algunos pasajes conflictivos en Hebreos. Uno de ellos es uno que nos saltamos en el capítulo 6, y otro que sigue al pasaje que estudiamos la semana pasada. Es asombroso la manera en que estos pasajes aparecen. Estos se usan en muchas iglesias como una prueba de que los cristianos pueden perder su aceptación con Dios por pecar. Leamos Heb 10. 26,27. El significado aparente es que el sacrificio de Jesús no cubre ciertos tipos de pecados cometidos por los cristianos. Pecados intencionales eventualmente nos llevan a perder la aceptación de Dios y nos pondrán bajo su juicio. Habría dos problemas serios con esta interpretación. ¿Cómo podría tener confianza el cristiano de su seguridad ya que todos persistimos en cometer pecados intencionales? Las iglesias que sostienen este punto de vista demandan que la gente sea salva vez tras vez después de cada caída moral, y que la única manera de estar seguros de la salvación es no pecar nunca intencionalmente. Esto lleva a muchos a darse por vencidos. También, aquellos de ustedes que poseen una conciencia muy sensitiva pueden tener conflicto con pasajes como este. ¿Cómo podemos armonizar esta interpretación con declaraciones del mismo autor en el mismo capítulo, sin mencionar varios otros pasajes, que afirman el total perdón de los cristianos? Ver Cap 10, 14,17. ¿Es razonable pensar que el autor de Hebreos haya cambiado su opinión acerca de este asunto? Si Dios inspiró esta carta, lo que verdaderamente fue así, ¿cambió su opinión acerca de este punto tan importante? ¿No hubiera sido más razonable buscar otra interpretación de este pasaje que fuera fiel al lenguaje, y que armonizara con los otros pasajes? Esto es lo que queremos hacer hoy. El propósito de este estudio es que
podamos alcanzar mayor confianza en el total perdón disponible por medio de Cristo, y que puedas ayudar a otros que no tienen las cosas claras en este punto tan importante. Una de las reglas claves en interpretación bíblica es que se debe interpretar un determinado texto a la luz de su contexto. Cualquier libro de la Biblia puede parecer contradictorio y sin sentido si su contenido se examina fuera de contexto. Se cuenta la historia de un cristiano bien intencionado pero ignorante que quería obtener guía de Dios. Él pidió que Dios le guiara por su palabra, cerró sus ojos, abrió su Biblia, y puso su dedo en el pasaje que decía: Judas fue y se ahorcó. Preocupado intentó de nuevo el proceso. Ve tú y haz lo mismo, leyó, ya muy preocupado a estas alturas, oró y lo intentó una vez más. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Nos reímos porque la historia es tan cruel. Pero es cruel también interpretar el versículo 26 de la manera antes expuesta, una vez que examinamos el contexto. En nuestro pasaje, es el contexto inmediato que es determinante. Después de hacer una declaración general en el versículo 26 y 27, el autor explica más específicamente lo que quiere decir por pecar voluntariamente. En el versículo 28 a 31, en el versículo 28 hace alusión a cierto tipo de pecado en el sistema del Antiguo Testamento, dado que sus oyentes estaban familiarizados con esto. Él hace referencia a dejando de lado la ley de Moisés. Bajo ese sistema la mayoría de los pecados eran expiados ofreciendo un animal en sacrificio. Esto consideraba cosas como actos intencionales de robo, Lev 6, 2 a 7. Pero si alguien rechazaba al Dios de Israel abandonando la forma prescrita para acercarse a Él, y en vez volverse a la adoración de los ídolos, cometía un crimen capital que merecía la muerte. Deuteronomio 17, 2-6. El autor no está argumentando que deberíamos apedrear a los no cristianos. Más bien, él está diciendo que de una manera lógica, si los israelitas enfrentaban la muerte física por rechazar a Dios bajo una revelación inferior en el sistema del Antiguo Testamento, aquellos que rechazan la mayor revelación de Dios, Jesús, merecen un severo castigo, el juicio eterno de Dios. El versículo 29 es la clave para entender lo que significa pecar voluntariamente. Observemos esto cuidadosamente. El que pisoteare al Hijo de Dios. Esto significa despreciar la demanda de Jesús de ser el Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Inmunda es literalmente impura. Esto significa negar que la muerte de Jesús tenga algún significado de redención. Su muerte no hizo nada para pagar por nuestros pecados, fue como cualquier otra muerte. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuando oímos el Evangelio, es el Espíritu de Dios que da convicción a nuestros corazones de que necesitamos su gracia. Ya que nunca podemos alcanzar las demandas perfectas de Dios por nuestras propias buenas obras, necesitamos la gracia del don libre e inmerecido del perdón de Dios por medio de la muerte de Jesús. Esto significa rechazar la convicción personal del Espíritu de Dios para admitir nuestra necesidad de su gracia. Entonces claramente, pecar voluntariamente, en versículo 26 significa rechazar a Jesús como el Salvador de Dios. Evidentemente, algunos del pueblo judío que habían sido parte de este grupo habían hecho esto. Habían llegado al conocimiento de la verdad, vers 26, entendieron que Jesús era el Mesías y que su muerte era el pago de Dios por sus pecados. Incluso ellos podrían haberse identificado con la comunidad cristiana por un tiempo. Sin embargo, cuando creyeron en Jesús comenzaron a ser perseguidos por el Estado mientras que el judaísmo permanecía como una religión protegida, ellos se cambiaron de bando. Él no era el Mesías, su muerte no perdona pecados. Podemos acercarnos a Dios libremente ofreciendo sacrificio de animales por medio del sacerdote en el templo. Que ellos hicieron esto es claro porque todo el argumento de los capítulos 7 al 10 es que
que es incorrecto hacer esto, la conclusión del autor es muy diferente. Él dice que una vez que ellos entendieron que Jesús decía ser el Hijo de Dios y que su muerte era el pago de Dios por sus pecados, rechazar a Jesús es rechazar la única provisión de Dios por sus pecados. Lo que era la forma correcta de acercarse a Dios bajo el sistema del Antiguo Testamento, sacrificio de animales como ofrenda, se había transformado ahora en rechazo hacia Dios dado que Jesús era la consumación de aquellos sacrificios. Ahora vamos al otro pasaje, 6:4-8, aunque entrega alguna nueva información se plantean los mismos puntos básicos en 5 pasajes de advertencia. Leamos VS 4-5. Aunque la descripción de este grupo suena como de cristianos verdaderos, ninguna de las frases es definitiva. De hecho, parece ser que el autor está deliberadamente poniendo el dedo en la llaga. Iluminados puede referirse a aquellos que solamente habían oído el mensaje. 4:2. Gustaron del don celestial, asociación idiomática a beber, y slonar, 112:13. Hechos participantes del Espíritu Santo, theo participantes, pero no necesariamente en la misma esencia, ver 1:9 relacionado con Jesús y los ángeles, asociación idiomática con sellados, EF 4:30. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, vieron la comprobación de la veracidad del mensaje, tal vez incluso milagros, 2:4, experimentaron la convicción del Espíritu Santo. Todas estas frases pueden describir a alguien que simpatizó con verdaderos cristianos, pero que nunca de verdad recibió a Cristo. Leamos el versículo 6, mayormente, su problema no es que habían dejado de congregarse, o se emborrachaban, etc. Y recayeron, significa, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, vergüenza. Ellos estaban rechazándole públicamente como Mesías y confirmando que aquellos que le crucificaron como falso Mesías estaban en lo correcto. Leamos VS 7-8. Se ve claramente en la parábola que aquellas personas estaban bajo el juicio de Dios. Cuando el autor dice que es imposible renovarles para arrepentimiento, no está claro si él quiere decir puesto que, o mientras que. Si es puesto que, él está diciendo que están permanentemente perdidos. Como aquellos que han recibido toda la luz que Dios tiene para entregarles y la han rechazado, no hay nada más que se pueda hacer por ellos. Esto es lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo, Marcos 3:28-30, advertencia. Debemos ser cuidadosos para no concluir dogmáticamente que alguien ha hecho esto, ya que gente muy dura ha llegado a Cristo, Pablo, si es, mientras que él está diciendo que ellos no pueden ser perdonados por Dios mientras que rechazan a Jesús, porque están rechazando el único medio de perdón que Dios ha provisto.